Bendito Dios, te damos gracias por todas tus bendiciones, por todas tus maravillas, Señor, por permitirnos estar acá una vez más delante de tu presencia y con tu palabra en nuestras manos, Señor, para empezar el día pensando en ella. Ayúdanos, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para aplicarla en nuestro diario vivir. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Colosenses capítulo número 2 en la versión Reina Valera contemporánea. Dice la palabra del Señor. Quiero que sepan que es grande la lucha que sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea, lo mismo que por todos los que nunca me han visto personalmente, para que su corazón se anime y para que permanezcan unidos en amor hasta que alcancen todas las riquezas que provienen de la convicción y el entendimiento, para que conozcan el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien se hallan escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Les digo esto para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque físicamente estoy lejos de ustedes, en el espíritu estoy entre ustedes y me alegra ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, vivan en el Señor Jesucristo de la manera que lo recibieron, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe y rebosantes de acciones de gracias, que es como fueron enseñados. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas y que siguen tradiciones humanas y principios del mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En él ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Ustedes antes estaban muertos en sus pecados, aunque no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. No permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su razonamiento humano. No están unidos a la cabeza, que es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios. Si con Cristo ustedes han muerto a los principios de este mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a sus preceptos? Les dicen, no tomes eso en tus manos, no pruebes aquello y ni siquiera lo toques. Esos preceptos se ciñen a los mandamientos y doctrinas humanas y todas ellas son cosas que se destruyen con el uso. Sin duda, tales cosas pueden parecer sabias en cuanto a la religiosidad sumisa y el duro trato del cuerpo, pero no tienen poder, no tienen valor contra los apetitos humanos. Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado en la derecha de Dios. Pongan la mira
en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal, inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobrevive la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en el otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza de sus hechos y si han revestido la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, se va renovando la imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes si alguno tiene una queja contra otro. Perdónense de la misma manera que Cristo os perdonó. Y sobre todo revístanse de amor, que Él es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobiernen la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Jehová habite ricamente en ustedes, instruyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Ustedes, las esposas, respeten a sus esposos, como conviene en el Señor. Ustedes, los esposos, amen a sus esposas y no las traten con dureza. Ustedes, los hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ustedes, los padres, no
dar peces a sus hijos, para que no se desalienten. Ustedes los siervos obedezcan en todos sus amos terrenales, no solo cuando los ven, como si quisieran agradar sus semejantes, sino con sinceridad de corazón por temer a Dios. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no como para la gente, porque ya saben que el Señor les dará la herencia como recompensa, pues ustedes sirven a Cristo el Señor. Pero el que hace lo malo recibe el pago del mal que haya hecho, porque ante Dios no hay favoritismos. Ustedes los amos sean rectos y justos con sus siervos, pues ya saben que tienen un amo en los cielos. Dedíquense a la oración y sean constantes en sus acciones de gracias. Oren también por nosotros para que el Señor nos abra las puertas y prediquemos la palabra para que demos a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Oren para que pueda proclamarlo como debo hacerlo. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Nuestro querido hermano Tíquico, fiel ministro y consiervo en el Señor, les llevará noticias mías. Lo envío a ustedes para que les cuente cómo estamos y reanime su corazón. Lo acompaña Onésimo, querido y fiel hermano, que es uno de ustedes. Ellos les contarán todo lo que sucede aquí. Los saluda Aristarco, mi compañero de prisión, lo mismo que Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual ya han recibido instrucciones. Si Marcos va a visitarlos, recíbanlo bien. También los saluda Jesús, llamado el Justo. Estos son los únicos judíos que me ayudan en el reino de Dios y para mí han sido un gran consuelo. Los saluda Epafras, que es uno de ustedes. En sus oraciones, este siervo de Cristo siempre está rogando por ustedes con gran preocupación para que ustedes se mantengan firmes y sean completamente perfectos en todo lo que Dios quiere. Yo soy testigo de que Él se preocupa mucho por ustedes y por los que están en la Odisea y Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludan a los hermanos que están en la Odisea y a Nimpas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que esta carta haya sido leída entre ustedes, asegúrense de que se lea también en la iglesia de los laodicenses y que la carta de la Odisea la lean también ustedes. Díganle a Arquipo que no deje de cumplir con el ministerio que recibió del Señor. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Recuerden que estoy preso. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses en Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. Reciban ustedes gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones. Constantemente los recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo, que es el fruto de su amor, y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, pues
Nuestro evangelio no llegó a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Ustedes bien saben que cuando estuvimos entre ustedes, siempre buscamos su propio bien. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de muchos sufrimientos, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, con lo que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada, y no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablen de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos, y es en quien nos libra de la ira venidera. Hermanos míos, ustedes mismos saben que nuestra visita a ustedes no fue en vano. También saben que a pesar de haber sufrido y de ser maltratados en Filipos, Dios nos dio el valor necesario para anunciarles su evangelio aún en medio de grandes peligros. Porque nuestra exhortación no se basa en el error ni en las malas intenciones, ni tampoco tratamos de engañar a nadie, sino que hablamos porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No buscamos agradar a los hombres, sino a Dios, que es quien examina nuestro corazón. Como ustedes bien saben, nosotros nunca usamos palabras lisonjeras, ni hay en nosotros avaricia encubierta. Dios es nuestro testigo. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiéramos querido entregarles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Hermanos, ustedes se acordarán de nuestros trabajos y fatigas y de cómo noche y día nos dedicamos a predicarles el Evangelio de Dios sin ser una carga para nadie. Ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Ustedes saben además que los hemos exhortado y consolado como lo hace un padre con sus hijos. Y les hemos recomendado vivir con dignidad ante Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando ustedes recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es, como la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Porque ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que de parte de sus compatriotas sufrieron las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Ellos no agradan a Dios, se oponen a todo el mundo, y a nosotros nos impiden predicar a los no judíos para que se salven. Con esto llegan al colmo de sus pecados y se hacen acreedores a la ira más extrema. Pero nosotros, hermanos, aunque estuvimos separados de ustedes por algún tiempo físicamente, pero no en el corazón, hicimos todo lo posible para ir a verlos. Por lo tanto, quisimos ir a verlos, y yo mismo lo intenté varias veces,
pero Satanás nos lo impidió. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo delante de nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué corona puedo vanagloriarme cuando Él venga si no es de ustedes? Porque son ustedes el motivo de nuestro orgullo y de nuestro gozo. Por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé a preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora Timoteo ha vuelto a nosotros luego de haber estado con ustedes y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. Y el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volverlos a verlos y así podamos completar lo que falte de la fe de ustedes. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre, cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que ustedes sean santificados, que se aparten de toda inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor y no en pasiones desordenadas, como la gente que no conoce a Dios. Ninguno debe agraviar ni engañar en nada a su hermano, porque el Señor toma en cuenta todo esto, como ya les hemos dicho y declarado. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en la inmundicia, sino a vivir en santidad. El que desecha esto no desecha a un hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no es necesario que les escriba, porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros, y eso es lo que ustedes hacen con todos los hermanos que viven por toda Macedonia. Sin embargo, hermanos, les rogamos que su amor abunde más y que procuren vivir en paz y ocuparse de sus negocios y trabajar con sus propias manos, tal y como les hemos ordenado, a fin de que se conduzcan honradamente con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron,
sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llega a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. Los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que despiertos o dormidos vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal, más bien procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténganse de toda especie de mal, que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que lo llama es fiel y cumplirá todo esto. Hermanos, oren por nosotros. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo nos dirigimos a la iglesia de los tesalonicenses. En Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Hermanos, siempre deben dar gracias a Dios por ustedes, así debe ser, ya que la fe de ustedes va creciendo y todos y cada uno de ustedes abunda el amor para con los demás. Nosotros mismos nos sentimos muy orgullosos de ustedes en las iglesias de Dios, al ver la paciencia y la fe de ustedes para soportar las persecuciones y sufrimientos. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes os hacen sufrir ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren lo mismo que a nosotros. Cuando el Señor se manifieste
cielo con sus poderosos ángeles entre llamas de fuego para darles su merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron. Y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el hombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. A esto los llamó por medio de nuestro evangelio para que alcanzaran la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena obra y en toda buena palabra y obra. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, tal como sucedió entre ustedes, y para que seamos librados de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe, pero el Señor es fiel y Él los fortalecerá
y guardarán del mal. Nosotros confiamos en el Señor que ustedes hacen y seguirán haciendo lo que les hemos ordenado. Que el Señor encamine el corazón de ustedes al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que de día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y no es que no tuviéramos derecho de hacerlo, sino que quisimos darles un buen ejemplo a seguir. Cuando estábamos con ustedes también les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Y es que nos hemos enterado de que algunos de ustedes viven desordenadamente y no trabajan en nada y se entrometen en lo ajeno. A tales personas les ordenamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que simplemente se pongan a trabajar y se ganen su propio pan, y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si alguien no obedece a lo que en esta carta decimos, señálenlo y no se junten con él para que se avergüence, pero no lo traten como enemigo, sino aconséjenlo como a un hermano. Que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en todas circunstancias. Que el Señor esté con todos ustedes. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Esa es la marca distintiva de todas mis cartas. Así escribo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñaran una doctrina diferente ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. De estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena cuando se usa de manera legítima. También sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para todo lo que se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí se me ha encomendado. Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio, aun cuando antes yo había sido blasfemo, perseguidor e injuriador, pero fui tratado con misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui tratado con misericordia para que en mí, el primer pecador, Jesucristo mostrara toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de crecer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que, conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ella la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe, entre ellos Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ante todo, exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que ocupan altos puestos, para que vivamos con tranquilidad y reposo y en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui constituido predicador y apóstol. Digo la verdad en Cristo, no miento, y maestro de los no judíos en la fe y la verdad. Por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas sin ira ni contienda. Quiero también que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, y no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda en silencio y con toda sujeción, pues no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino que guarde silencio, porque primero fue formado Adán y después Eva. Y el engañado no fue Adán, sino que la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará al engendrar hijos, si es que como ésta permanece en la fe, el amor y la santificación. Esta es palabra fiel. Si alguno anhela ser obispo, desea una buena obra. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y que tenga una sola esposa, que sea sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no afecto al vino, ni pendenciero, ni codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción y con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un neófito, no sea que se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en los lazos del diablo. De igual manera, los diáconos deben ser honestos y sin doblez, no demasiado afectos al vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Y deben guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Además, estos primero deben ser puestos a prueba, y si son irreprensibles, entonces podrán ejercer el diaconado. Las mujeres, por su parte, deben ser honestas y no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Los diáconos deben tener una sola esposa y gobernar bien a sus hijos y sus casas, pues los que ejercen bien el diaconado ganan para sí mismos un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a visitarte, te escribo esto para que, si me tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
Indiscutiblemente, el misterio de la piedad es grande. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen que autorizar la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de los alimentos que Dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias, pues por la palabra y por la oración es santificado. Si enseñas esto a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad es provechosa para todo, pues cuenta con promesa para esta vida presente y para la venidera. Esta palabra es fiel y digna de ser recibida por todos, y por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación, la enseñanza. No descuides el don que hay en ti y que recibiste mediante profecía cuando se te impusieron las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Anciano, sino exhórtalo como a un padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como tu pureza, como a hermana. Honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, estos deben aprender primero a ser piadosos para con tu propia familia y a recompensar a sus padres, porque ante Dios esto es bueno y agradable. La viuda que en verdad es viuda y que se ha quedado sola, espera en Dios y noche y día perseveran en súplicas y oraciones, pero la que se entrega a los placeres está muerta en vida. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. En la lista deben figurar solo las viudas mayores de 60 años y que hayan tenido un solo marido, que cuenten con un testimonio de buenas obras, como haber criado hijos, practicado la hospitalidad, lavado los pies de los santos, socorrido a los afligidos y practicado toda buena obra. Pero no admitas viudas más jóvenes, porque luego se rebelan contra Cristo y llevadas por sus deseos quieren casarse, con lo que
incurren en condenación por quebrantar su primera fe. Además, aprenden a ser ociosas y a andar de casa en casa. No solamente se vuelven ociosas, sino también chismosas y entrometidas, y hablan de lo que no deben. Por eso quiero que las viudas jóvenes se casen y críen hijos, que gobiernen su casa y no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado por seguir a Satanás. Si algún creyente o alguno creyente tiene viudas, es que las mantenga, para no gravar a la iglesia. Así habrá lo suficiente para las viudas, que en verdad lo son. Los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de tu salario. No admitas ninguna acusación contra tu anciano, a menos que haya 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de tus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, sin actuar con parcialidad. No impongas a nadie las manos con ligereza, ni participes en pecados ajenos. Conservarte puro. Por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino. Los pecados de algunos hombres se hacen evidentes antes de que ellos sean llevados al juicio, aunque a otros se les descubren después. De igual manera, las buenas obras se hacen evidentes, y aun las que son diferentes tampoco pueden permanecer ocultas. Todos los que están sujetos a esclavitud consideren a sus amos dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios ni la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no deben considerarlos menos por ser hermanos. Al contrario, deben servirles mejor, ya que los que se benefician de su buen servicio son creyentes y amados. Esto debes enseñar y exhortar. Si alguno enseña otra cosa y no se aviene a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que corresponde a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, las blasfemias,
las malas sospechas y las disputas necias de hombres de entendimiento corrupto y privados de la verdad, que hacen de la piedad una fuente de ganancia. De gente así, apártate. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con esto, con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos, por codiciarlo, se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Presenta la buena batalla de la fe, aférrate a la vida eterna a la cual también fuiste llamado cuando hiciste la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, te mando que mantengas el mandamiento inmaculado e irreprensible hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que es inmortal y que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. A los ricos de este siglo mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, que atesoren para sí mismos un buen fundamento para el futuro, que se aferren a la vida eterna. Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Evita las pláticas profanas acerca de cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual algunos profesaron y se desviaron de la fe. Que la gracia sea con ustedes. Amén. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, que tengas gracia y misericordia y paz de Dios y Dios el Padre de Jesús y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados sirvo con limpia conciencia de que siempre día y noche me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseos de verte para llenarme de gozo, pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en su abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que habita en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo y no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la cruz y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del
evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Por eso mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito. Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que oíste de mí, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia y Asia, dos de los cuales con Figelo y Hermógenes. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onésíforo, porque muchas veces me reanimó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó afanosamente y me halló, que en aquel día el Señor le conceda hallar misericordia cerca del Señor. Tú mejor que nadie sabes cuánto nos ayudó en Éfeso. Tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, por tu parte, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y tampoco el que lucha como atleta es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, que resucitó de los muertos conforme a mi evangelio, con el cual sufro penalidades y hasta encarcelamientos como si fuera yo un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por eso todo lo soporto por causa de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta palabra es fiel. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto y exhórtalos ante el Señor a no contender acerca de palabras que para nada aprovecha y que solo lleva a la perdición de los que escuchan. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pero evita las palabrerías vanas y profanas, porque más y más conducen a la impiedad, y su palabra carcome como gangrena. Entre esa gente están Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad al decir que la resurrección ya se efectuó, con lo que transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme y tiene este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En una casa grande hay no solo un utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que quien limpia de estas cosas será un instrumento para honra santificada, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con aquellos que con un corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Tú sabes que generan contiendas. Y el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido.
que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si acaso Dios les concede arrepentirse para que conozcan la verdad y escapen del lazo del diablo, en el cual se hallan cautivos y sujetos a su voluntad. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos. Porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecado, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando, porque su insensatez se hará evidente a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú, desde la niñez, has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias, soberano Dios, por este rato de lectura bíblica. Gracias por cada uno de los que hoy participaron, Señor. Esperamos que nos ayudes a comprender tu palabra y sobre todo a ponerla en práctica y también enseñarla, a transmitirla a otros, Señor. Encomendamos este día, nuestras actividades, los que tenemos servicio, todo lo que vayamos a hacer, Señor, lo ponemos en tus manos para que seas tú dirigiéndonos y todo lo que hagamos sea para honra y gloria de tu nombre, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.